Empezamos. Hola, ¡ey! ¡Ey! Jueves. ¿Cómo pasa la semana, Mafe? En la semana, los meses y ya vamos por mitad de año. Casi. Qué estupidez. Wow. O sea, abres los ojos, cierras los ojos, se acabó el año. ¿Sabes qué? ¿No te pasa que cuando dices ya es... O sea, esto lo hice el año pasado en esta fecha. No, brutal. ¿Cómo ¿Sabes pasa qué? tan rápido? Exacto, No puedo creer. exacto. Impresionante. Yo ayer estaba el martes en mis clases de tango. Ajá. Y hay una fiesta que se llama La Desbandada, que es cada junio. Okay. Y yo veo ayer el letrero y decía, ¿pero qué? Si esto fue ayer. O sea, yo la semana pasada estuve en esta fiesta. Sí. Digo, ha pasado un año. Demasiado rápido. Me pasó esta mañana que dije... Muy bestia. Ya pasó un año de un evento que tuvimos y dije, no puede ser que sea Sí, de lo ya. que sea, o sea, ya pasó un año, De lo que un sea. año, 2 años, 20 años, Sí. de todo va muy rápido. Desde 2012, ¿no? Dicen que va así de rápido el tiempo. No. Va volando. Que José Asegurado, que es de la casa ya, él ya es de, digamos, está en su hábitat, en las cabinas de radio. Totalmente. Lo invitamos la vez pasada para hablar de otro tema, pero habíamos quedado en invitarlo hoy para hablar de su historia, porque es el mes de la esclerosis múltiple. Sí. Va a ser el 30 de mayo, el Día Mundial. Y pues, dada esta coyuntura, lo hemos invitado a José para que nos cuente. También tenemos otra invitada, pero José, esto que pasa el tiempo así, ¿está bien? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué es esto? Bueno, todo es un poco como se lo tome uno. Para mí es bueno también, ¿no? O sea, ya se ve el tiempo con una mirada distinta a la que se veía antes, de manera... Se ve que se valora más, ¿no? Se valora más y bueno, también desde la física cuántica, ya sabes que me gusta mucho a mí, Sí. y que antes veíamos el tiempo como algo negativo, a la gente mayor como una cosa mayor, que lo que se entiende por mayor, Claro. como algo negativo, y ahora vemos a personas de una edad muy avanzada súper bien, entonces ya es todo tan relativo, vamos a vivir muchísimo, así que no nos lo tenemos que El otro día decían, perdón, decían Mafe y José que, no sé esto si será una patraña o qué sé yo, pero que la inteligencia va a avanzar tanto que vamos a ser inmortales, físicamente hablando, no sé si de alma. Wow. No lo sé si se va a producir realmente, pero que... No en nuestro tiempo. O sea, o sea, la inmortalidad ya existe, o sea, hay especies que son inmortales. No sé si sabéis que la hidra, que es una especie de medusa, es inmortal si no se la come otro mamífero, otro animal, o no la matan, ¿sabes? Okay. Pero por ella misma no muere, o sea, la inmortalidad es una cosa que por existir existe. El Estamos cáncer también profundos, nos hemos puesto profundos Yo soy el un día poco de así, hoy. Claro, me No, encanta. pero es verdad. Sí. O sea, yo creo que deberíamos poder elegir, ¿no? Porque al final la muerte sería como trascender. Al final, es así. Claro. Tú dices, bueno, trasciendo y salgo de esta zona de confort llamada vida o me quedo nomás aquí. Exactamente. Profundo. Ay, Un Dios jueves de mío. profundidad. Importante Qué bien. es traerse unos vinos la próxima vez, Ay, sí, unas por favor. pecaditas, Sí. unos tequilitas, no sé. Pero Mafe. sabes que, bueno, entrando un poco en tema, hablando de la inmortalidad o de vencer obstáculos, de vencer, como en tu caso, enfermedades, todo eso también tiene que ver con la sanación personal, cómo tú afrontas tu vida, cómo decides tomar esas circunstancias que nos pasan. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu historia. Pero espera, Sí. antes de que empiece José, no podemos dejar de saludar a nuestros Por patrocinadores. supuesto. Es que nosotros entramos y de Que una son, vez. básicamente el día de hoy nos acompaña Ocean Spa. Ocean Spa. Yo atrás, los que me están viendo en mi Instagram, tengo como un color azul en honor a Ocean Spa. Qué rico. Porque ya estamos con, digamos, con aire de playa, ¿no? Estamos con aires de verano y justamente este lugar nos lleva a recorrer los océanos, a recorrer diferentes playas del mundo. Entrar a Ocean Spa es un lugar súper especial donde te sientes cómoda, relajada, feliz y que de verdad te da una paz increíble, porque las personas que te dan estos masajes de relajación deportivos en parejas son unos profesionales excelentes. Destacar también que este 6 de mayo vamos a tener un taller
para la salud facial. Ay, me así encanta, que yo ya me divino. apunté, te van a enseñar a cuidarte la cara, cómo hacerlo desde tu casa y pues hacerlo de la mejor manera para gastar menos y sobre todo hacerlo uno mismo, ¿no? Sí, y darle vida natural a tu cutis, a tu cara, que también hay que darle cariñito, es muy importante. Así que ya sabes, no dudes en visitarlos en calle Valencia 469 y seguirlos por Instagram como @oceanspa.es. Ok, ahora sí, José. Bueno, para la gente que no conoce a José Segurado, si te metes en su Instagram, Elijo Vida, elijo de elegir. Sí. Elijo de yo elijo, tú eliges, él elige. No, nosotros, el ¿verdad? hijo. Elijo vida, yo elijo vivir. ¿Por qué elegiste vivir? Porque a él lo diagnosticaron de esclerosis múltiple. ¿Hace cuánto, José? Bienvenido. Bien hallado. Casi hace 9 años, o sea, de hecho, casi coincidiendo con el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, Wow. que es el día 30. A mí me dieron el diagnóstico final el 27 de mayo del año 2014, o sea, que voy a cumplir 9 añitos. De hecho, celebro como 2 cumpleaños y este va a ser Claro. mi 9º cumpleaños de renacimiento. Casi una década de estar vivo de Sí, nuevo. Sí, totalmente. Qué Para bien. mí es como muy especial, o sea, lo celebro con súper alegría. Qué lindo, qué bueno. A ver, cuando te sientes... A todo el mundo siempre decimos, es que qué pena, le ha pasado esto, pobre tal persona, le ha pasado aquello. No sentimos realmente que nos pueda pasar a nosotros. O sea, es como que lo vemos muy lejano, ¿sabes? Sí. Como no decimos, no me va a pasar, porque sabemos que nos puede pasar, pero lo vemos como muy lejano. José, cuando te sientan y te dicen, tienes esclerosis múltiple, ¿por qué te lo dicen? O sea, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Cómo Bueno, te diste cuenta? Claro, esto ya venía de meses, ¿no? De yo sentirme muy extraño. Me empezaron a pasar una serie de síntomas rarísimos y, por supuesto, siempre tenemos a Doctor Google donde podemos checar Claro. todos los síntomas y yo ya venía con la idea en la cabeza, ¿no? Pero me hicieron todas las pruebas. Los síntomas que yo tenía eran tan raros como que no podía leer, no podía estudiar, me orinaba encima a veces, incluso Wow. en la calle me oriné como 4 veces encima. Sin darte cuenta, Sin se darme te cuenta, iba. sin darme cuenta. Me perdía en la calle, me perdía en la moto por aquí, por Barcelona, que es mi casa. Claro. No podía tener relaciones sexuales completas, no tenía capacidad de tener conversaciones, me perdía, estaba como una confusión total, ¿no? Y bueno, me tropezaba, tenía la coordinación muy mal y entonces empecé a hacer pruebas médicas y en principio todas las pruebas salían bien, ¿no? Me daban a lo mejor algo para los vértigos, Claro. se me pasaban los síntomas y en 1 o 2 semanas volví a ir al médico, me empezaron a hacer pruebas un poco más serias, pero también seguía todo apareciendo bien hasta que yo les dije, he estado chequeando en internet, Doctor Google, y tengo un familiar que tiene este diagnóstico desde hace mucho tiempo. O sea, a ti ya se te vino esa ideita en la se me cabeza. encendió porque todos los síntomas coincidían. Y lo que te iba a decir, es importante que supieras que de repente podría ser eso, porque he escuchado casos de que empiezan a hacer estudios, las personas empiezan a sentir síntomas y no dan con el diagnóstico hasta después de mucho tiempo. A mí me enviaban a casa ya, o sea, a mí no me daban con ningún diagnóstico. Entonces me empezaron a hacer unas pruebas muy específicas que son resonancias magnéticas primera, Sí. donde ya vieron que tenía más de 60 lesiones, más de 30 lesiones en Wow. el cerebro, Wow, algunas wow. más de 1 centímetro de tamaño. O sea, terrible diagnóstico. Y más de 30 en la médula, o sea, más de 60, y me dijeron que había que estar pendientes de la última prueba, que era la punción lumbar, que es una prueba horrible, que si no se la puede hacer nadie Mejor en su que vida, no. mejor, Claro. porque es horrible, un dolor muy fuerte. Me dijeron que a falta del último diagnóstico ya me podían decir que era esclerosis múltiple bastante agresiva, y tenía que esperar la última prueba, que también salió positiva, y me dijeron que entre 6 meses y 1 año no podría caminar. Oh, Entonces, O sea, me lo dijeron en 2 veces. te dijeron más básicamente, prepárate, compra una silla de ruedas y mira cómo te empiezas a planificar para que te empiecen a cuidar, para que te empiecen a... Tal cual. ¿Sabes? Consigue a alguien que te cuide, que te bañe, que te duche, que todo, ¿no? Y recuerdo que en el segundo diagnóstico, el del 27 de mayo, me cayó una lágrima, Claro. cuando me podía haber puesto a llorar muy fuerte, ¿no? Y el doctor, no estoy en contra de los doctores, ni mucho menos, pero poca sensibilidad. No, bastante. totalmente. Poca sensibilidad, en mi caso, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces se me cayó una lágrima y recuerdo que el doctor me dijo, hey, no llores. Y yo le dije, ¿que no llore?
O sea, me acabas de decir que entre 6 meses y un año me voy a quedar en silla de ruedas, que no llore, hijo de... ¿Sabes? Digo, Le dijiste así, ¿no? Me lo pensé, ¿no? Claro. No sé, pero digo, podría, yo qué sé, podría empezar a tirar muebles si quisiera, Sí, me lo merezco, sí. ¿no? Tengo derecho. Ya. Pero bueno, así fue. Entonces recuerdo que me dieron teléfonos de asociaciones para que contactara con ellas, me dijeron que en breve tendría que empezar con una medicación muy fuerte, pero eso fue lo que me dijeron. Luego yo me fui a casa y os podéis imaginar cómo estaba destrozado. Por Me tiré supuesto. 3 días en casa, encerrado, llorando, sin poder dormir casi, porque decía, a lo mejor me despierto y no puedo caminar, Por o supuesto. no sé qué hacer. Y hice 3 días hecho una mierda en casa, fatal, no quería ver a nadie. Pero bueno, al tercer día se me encendió una lucecita. Y yo tenía, desde el principio, desde que estuve en la visita, a pesar de todo el drama inicial en la visita del doctor, yo tenía ahí, siempre lo digo, como 2 vocecillas, ¿no? Tenía una voz que era como el diablo, que me decía súper fuerte, tu vida se ha acabado, va. Y tenía una voz muy flojita, muy sutil, que me decía, aquí hay algo más. Aquí está tu vida, está hecha una mierda en este momento, porque había muchas cosas en mi vida que Claro. no funcionaban bien. Tienes que empezar a rehacer tu vida. Y a partir del tercer día fue cuando empezó sobre todo a cambiar mi mentalidad, y a partir del cambio de mentalidad va todo lo demás. Por Increíble. eso yo siempre cuando hablo con la gente, para mí lo más importante es la cabeza. Sí. Podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que empezar por una mentalidad de que hay cosas que podemos hacer. Cada persona es un mundo, pero bueno. Es que definitivamente, esto ya lo hemos conversado en varias ocasiones, es como tú te hables y lo que tú te digas y como tú trates a tu cuerpo y lo que te metas en la cabeza. Me voy a morir, bueno, prepárate, ¿no? Y está muy bien esta parte que dices que te derrumbaste. Creo que es una etapa necesaria para poder resurgir. Ese me derrumbé es perfecto, claro que sí, asúmelo, vívelo, vive tu duelo, como dicen, y ahora levántate. Y cuando te dicen esclerosis múltiple ya confirmada, no puedes evitar decir ¿por qué a mí? Ujú. Ya sé que siempre te dicen ¿para qué a mí? ¿Con qué motivo? Pero eso lo ves después. En ese primer momento te cabreas con la vida. Hombre, por supuesto, con la vida, con el cartero, con el que pasa por delante, con todo el mundo. Sí. Pero también yo tenía una suerte de que yo llevaba mucho tiempo estudiando una cosa que se llama cábala. Y la estudiaba desde la parte intelectual, desde la cabeza. Entonces, la teoría me la sabía, la práctica no la aplicaba. Claro. ¿no? Pero en ese momento fue como decir, wow, a lo mejor ahora es el momento de empezar a aplicar lo que has aprendido, que básicamente es que toda la causa... Todo tiene una consecuencia. Sí. Y lo que me está pasando ahora es solamente que yo veo que me está pasando ahora, pero que eso ha germinado mucho tiempo. Es una Por semilla que supuesto. se plantó mucho tiempo atrás. Hay mucha gente que pensará, no, yo solamente tengo un diagnóstico, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo no creo eso. Yo creo que sí que tiene que ver contigo. Yo con el tiempo me he hecho coach especializado en diagnósticos autoinmunes, sobre todo, ¿no? Hay una cosa muy similar en todos los que tenemos un diagnóstico autoinmune, ya sea esclerosis múltiple, fibromialgia, fatiga crónica, lupus, diabetes tipo 2, o sea, todo es... Hashimoto, ¿no? Hashimoto, tiroides, ¿no? Todo es autoinmune y cada vez hay más diagnósticos autoinmunes. Y la autoinmunidad de alguna manera significa que nuestro cuerpo se está reconociendo a ti mismo como un extraño al que tiene que atacar y tiene que protegerse de ti mismo. Y entonces eso te puede hacer pensar, ¿por qué me estoy atacando a mí mismo? Esta parte es importantísima de profundizar, José. Tu cuerpo se ataca a sí mismo porque no se reconoce y se siente un extraño. Entonces, Tal claro, cual. viene a mi casa un extraño y yo Fuera. ¡Fuera! Si no le doy, ¿sabes? Un golpe, no vaya a ser que me vaya a violar, a matar, ¿sabes? Es así. ¿Qué pasa con estas características de todas las personas autoinmunes o la gran mayoría? ¿Qué parte de sus vidas no les agradan? ¿Cómo funciona ese ataque de ti a ti? Al final yo ahora mismo lo veo como una ventaja, porque cada vez que hablo con clientes veo que somos como fotocopias. Como hermanos ¿sabes? gemelos. Como hermanos gemelos, o sea, somos tan exigentes, tan autoexigentes, no nos dejamos pasar ni una. Hemos sido los mejores estudiantes, los mejores en el trabajo, tenemos 18 carreras, 25 másters, los mejores, ¿no? Los más cuidadores de los padres, de la familia. Y de que todo. necesitan que te lo digan, José. Eres Sí, grande, claro. brutal, tu trabajo Claro. es impecable. Necesitas que te alaben y que te den tu espacio, porque a lo mejor de pequeño no has tenido tu espacio suficiente, no lo has sentido así.
pero con una salvedad, que nunca nos hemos cuidado igual de bien que cuidamos a los demás a nosotros mismos. Nosotros, en lo íntimo, en lo profundo, en el último lugar. No nos damos ninguna importancia, no vemos realmente qué es lo que nos gusta, qué es lo que necesitamos, qué es lo que le tenemos que hacer caso, lo pequeñito, lo sutil. A lo mejor no somos capaces de estarnos una tarde tirados en casa viendo Netflix. Porque entonces no se debe, porque vas a fracasar en tu trabajo y porque después te van a putear y te Entonces, el deber y no el... O sea, el tener que y no el querer. El tener que se tendría que quitar del diccionario, tener que, y se tendría que sustituir por querer, por supuesto. Esto parece ya muy dicho y que se sabe, pero no. Pero es que no se lleva a cabo, Mafe. No, para nada. Creo que si te está escuchando, si nos está escuchando en este momento Deliana Monascal, que es con quien vamos a compartir, creo que debe estar diciendo sí, tal cual. Porque esto que acabas de decir, yo que viví este caso, porque es mi familiar, es tal cual. Y algo importante que también dicen por aquí, y es que cuando te diagnostican no es nada más tu sufrimiento y lo que tú tienes en mente y lo que leíste en Dr. Google, que a veces es triplemente catastrófico. Y es que la familia dice, ya, se murió. Sí, o sea, sí, te mueres. Total. Porque la problemática no es tuya, es después de todo el mundo. Total. Porque entonces, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo te trato? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué te va a pasar a ti? Se me aguan los ojos ahora. Claro, cariño. Dale, José, dale, es tu momento. Porque nunca olvidaré a mi padre en el momento que yo le conté a él. Me han dicho esto, mi padre metió un puñetazo tan fuerte en la pared y empezó a decir, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Claro. Jamás olvidaré ver a mi padre tan mal y de alguna manera yo pensé, mi padre no va a tener que lidiar con esto. No voy a ser un enfermo para mi padre. No sé, de alguna manera eso también me ayudó a yo tomar las riendas más, claro. ¿no? Y que no tuviera esa carga. Claro. Lo que dices es súper conmovedor, José, y nos vas a hacer llorar a todos. Yo soy porque... muy llorica, lloro mucho. Sí, yo no quisiera también, pero yo tengo también un caso muy cercano en mi vida, tú lo sabes. Y bueno, ya yo también ya estoy con lágrimas en los ojos, pero es bueno sí, llorar también. es verdad. Y cuando tú lo ves desde el otro lado, dices, ok, no sabemos quién sufre más, si la persona que tiene la condición o la familia, porque los queremos tanto, que es un dolor como que fuera tuyo, ¿sabes? Es como tu propio dolor. Es increíble. Y sabes que por lo menos yo llegué a vivir una experiencia con mi familiar que de repente todos como que, bueno, esto va a pasar, esto no es tan grave. Y recuerdo yo personalmente ir en Venezuela, es una problemática, e ir al hospital a buscar el medicamento para mi tía. Y ahí tú sales como que, Oh my God. claro, porque entonces hay chicos jóvenes en sillas de ruedas, personas que ya están muy deterioradas y tú sales como que, pero ¿por qué ella está así? ¿Será que entonces ella se va a deteriorar de esta manera? Claro. Es increíble y de verdad para mí es súper importante conversarlo, atacarlo y ver estos testimonios de que Mira, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que cuando a mí me pasó en 2014 yo investigué mucho para encontrar referencias porque, o sea, como tenía esta voz tan clara, la voz de esto es el fin de tu vida y hay mucho que puedes hacer, decidí cambiar mi búsqueda en Google. Yo al principio ponía esclerosis múltiple, múltiple esclerosis y salía discapacidad, muerte. Salía nefasto todo. Nefasto. Entonces dije, no puede ser, tiene que haber alguna enfermedad, cualquier enfermedad y alguna persona que se ha recuperado. Y cambié la búsqueda por Multiple Sclerosis Cure or Recovery. Y entonces, no en las primeras páginas, pero a partir de la 15, la 20, aparecieron casos de personas que para mí fueron una gran inspiración y gracias a que empecé a ver qué patrones en común tenían, los pude empezar a aplicar en mi vida y me empecé a recuperar más. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que hoy en día, en 2023, es mucho más complicado. En lugar de ser más fácil, tenemos más acceso a la información, pero ahora no lo encuentras en la página 15. Te tienes que ir a la página 40. Lo cual me hace pensar bastante. Claro. También mucho más allá, de muchas cosas, claro. Claro, que no haya esta libertad de expresión, Muy ¿sabes? bestia. Que todo es una... Que nos quieran enfermar, porque de esas enfermedades, José, se lucran muchas personas. Mucha gente también. El de etiquetarte como un enfermo es un negocio redondo para muchas personas. Sí. O sea,
está clarísimo. No estoy en contra de la medicina, ni mucho menos, ni de la gente que sí tiene que tomar una medicación. Yo, por suerte, nunca tuve que tomar ninguna medicación, jamás. Y estoy perfectamente... Pero no estoy en contra para nada. Si la gente se tiene que tomar una medicación y le sienta bien, perfecto. Pero lo que sí que no estoy a favor es de la etiqueta. Porque la etiqueta tiene demasiado peso. Si tú te pones una etiqueta, eres un enfermo de, un discapacitado, caput. Tú sabes que a mí desde que yo era niña, me decían, es que ella tiene súper mal carácter, es súper cabreada, ella tiene un carácter súper fuerte. De chica, mis tías, mi madre, pero es que tú tienes tal mal genio. Y yo me lo creí. Claro. Y yo siempre iba por la vida porque cabreada. Yo soy así, ya desde niña soy así. Y no puedo cambiar. Y no es así, para nada. Si yo soy un cascabel, ¿no? Sí, ¿Ves? sí. Sí, total. Es eso, yo soy así, así me dijeron, así nací, así. Claro, Efectivamente. La etiqueta que te pusieron, con un imagínate. diagnóstico con una enfermedad, no, tú eres esta enfermedad. Tú identificarte con una enfermedad me parece el error más grande que hay en el mundo. Y antes te he comentado la física cuántica, pero para mí la física cuántica tiene mucha importancia, siempre la tengo que meter, porque en física cuántica ya se ha demostrado que aquello en lo que te enfocas es lo que se materializa o lo que crece de alguna manera. Entonces, yo muchas veces cuando hablo con clientes, estoy trabajando, le digo, no es que tú estés enfermo o estés sano, es que eres las dos cosas. ¿En qué te quieres enfocar? Si te quieres enfocar en que estás sano, hay más posibilidades de que eso salga a la luz. Todos podemos estar enfermos o sanos. Mafe, antes de preguntarle a José cómo se recuperó, ¿por qué no metemos a nuestra otra invitada para poder hacer el conversatorio en general? ¿Cómo lo ves? Por supuesto, y así compartimos las experiencias. Ya, perfecto. Vamos a hacerlo. Estamos en línea. Hola. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Meche, gracias, Mafe, gracias, José. Estoy escuchando súper identificada con lo que está diciendo, mis experiencias en relación al diagnóstico de esclerosis múltiple se parecen mucho a las tuyas. Qué bueno, me alegro. Eso me tiene muy conmovida porque también me hace visualizar todo lo que yo he logrado a través del tiempo en ese autoconocimiento y en esa búsqueda de salirme de esa estructura tan rígida que era la que no me permitía estar conectada con la vida. Exacto, la rigidez. La rigidez. Y hoy que me he convertido en una mujer más flexible, más humana, más conectada con el mundo, estoy sin medicación y estoy sana. Y por eso estoy deseosa de leer ese libro que tú escribiste, porque estoy segura que hay muchos aspectos allí que son comunes a lo que yo estoy viviendo. Seguro que sí, estoy segurísimo, vamos. Increíble lo que cuentas. Me encanta escucharlo. Te saluda Meche, soy Meche, hola, ¿qué tal? Primero, a los dos ejemplos que tenemos aquí me parece conmovedor porque, claro, son la minoría, son los que se han dedicado a averiguar, a cambiar, a transformarse. Cuando a ti te dan este diagnóstico, cuando a ti te dicen, mira, tienes esto, igual te pregunto, ¿qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Y sobre todo, ¿cuál fue el chip que utilizaste para cambiar esta etiqueta de tienes esclerosis múltiple y te vas a morir mal, además? Fíjate, Meche, a mí me diagnosticaron en el año 2009. Yo venía presentando síntomas desde el año 97 y había acudido a muchos médicos y ninguno me había mandado a hacer una resonancia magnética. Ya en el 2009, que empezó a presentar unos síntomas que eran muy extraños para mí, desequilibrio, mareo, etc., yo me empeño y digo, yo voy a ir a otro médico que me haga una resonancia, porque yo sentía que había algo extraño en mí. Y bueno, un médico internista me hace una resonancia y ve esa serie de manchas que dice José. Yo tenía 39 manchas en ese momento. Bueno, me hicieron todo el protocolo y allí me diagnostican. Bueno, yo sentí que me iba a morir, o sea, caí en un estado de depresión muy profunda, gracias a Dios con el acompañamiento de mi familia siempre presente, pero fue un estado depresivo muy fuerte para mí. Gracias a Dios, así como José, yo ya venía
tenía un psicoterapeuta, tenía años trabajando conmigo, y fue el apoyo que yo tuve en ese momento para ir dándome cuenta de qué estaba pasando, ¿no? Lo primero que hice fue pelearme con Dios. Una pelea con Dios horrible, porque yo decía, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor tía. Espera, es lo que dice José. Yo, Tal cual. que soy la mejor, la más exigente, la que más da en el trabajo, la mejor. ¿Cómo me pasa esto a mí? Por eso decía que se identificaban demasiado, porque incluso dijiste el más estudioso, el que tiene más carreras, y tal cual, tal cual. Repelente al nivel máximo, o sea, que, sí. Tal cual. Entonces yo decía, Dios mío, porque yo, si yo he sido de la mejor en todo, yo no le he hecho nada mal a nadie. Y lo primero que yo hice fue dejar ese diagnóstico en la familia. Yo no lo compartí en mi espacio laboral, porque yo estaba en un cargo gerencial y yo no quería que supieran el diagnóstico, porque pensaba que me iban a truncar el ascenso, la carrera. Y yo me mantuve trabajando por años sin que nadie supiera que yo tenía esa condición de salud. Hasta que finalmente, bueno, ya tomé la decisión de retirarme, justamente porque sentí que ya yo tenía que dedicarme a mí de lleno, y en el año 2014 me retiro de lo laboral, y es donde realmente empiezo a hacer una transformación que es continua, ¿no? Porque eso no para. No para. Nunca. Una vez que ya tú tomas la decisión de que tú vas a hacer algo diferente contigo, no paras. Totalmente. Es así. Y bueno, estoy en eso. Qué En bueno. el proceso y continúo el proceso de transformación. Qué bueno, qué bueno. Yo estaba en un trabajo en el que el trabajo era muy bueno. Yo trabajaba en banca y tal, tenía un súper trabajo, pero no era para mí. A mí no me gustaba personalmente. Y desde el momento uno que tuve el diagnóstico, sabía que tenía que salir de ahí, porque iba a acabar conmigo el que a mí no me gustase. Tardé un año en dejarlo, pero al final lo hice, lo puedo hacer. Qué bueno. En el caso de José, él decía que nunca ha necesitado medicación, y eso está genial, pero en el caso, perdón, de Deliana Marscal, sí ha necesitado medicación, sí ha tratado de tener siempre la medicación. Lamentablemente, como les comentaba, para nosotros en Venezuela específicamente el tema de la medicación ha sido muy difícil, y me gustaría compartir también esas dos experiencias. ¿Cómo es llevar esta enfermedad con medicación y sin medicación, no? Y algo que quiero acotar antes de que contestes, José, es, por supuesto que a ti te dijeron, tienes que tomar medicación, pero ¿cuál es la razón que tú encontraste para no hacerlo, y qué hiciste en vez de tomar medicación? Exacto. Claro, porque a mí desde el primer prediagnóstico, cuando tuve la resonancia magnética, me dijeron que ya tenía esclerosis múltiple, pero tenía que esperar a la punción lumbar y al resultado de la punción lumbar, que tardaron 3 meses. Vale. En esos 3 meses yo ya empecé a cambiar mi vida, ya empecé a investigar, a ver las cosas que la gente había hecho, los que encontré que se habían recuperado, y empecé a cambiar muchas cosas. Así, muy en breve, lo que hice fue cambiar la dieta, cambiar la suplementación, empezar a suplementarme mejor, de hecho, no me suplementaba antes, volver a hacer ejercicio físico, volver a meditar, que ya había meditado en el pasado, y empezar a trabajarme internamente las cosas que no estaban bien en mi vida, dejar esa rigidez, salir de ese querer ser el mejor, luego decidir dejar el trabajo, dedicarme más a lo que yo quería, que era una parte más creativa. Todo eso, todo junto, es lo que para mí es lo que te lleva a estar mejor. Pero ya lo empecé a hacer, ¿no? Poquito a poco. Empecé por la alimentación, por la suplementación, la meditación. ¿Qué suspendiste de cajón, de raíz? ¿Qué dijiste? Chao, se fue de mi vida. Salí de todo lo que estaba en una caja, todo lo que estaba precocinado, todo lo que... Empecé a comer, básicamente dejé de ir al supermercado y empecé a comer de ir a la verdulería, a comer fruta, verdura. Sí que comía... durante un tiempo no comí carne, solo comí pescado. Yo sí que tomo carne, porque mi tipo sanguíneo también me lo pide, pero todo de proximidad, ecológico, dejar de salir de lo tóxico, básicamente. Azúcar también. ¿La suspendiste? Sí, en aquel momento lo suspendí todo radicalmente.
Y luego empecé a suplementarme con suplementación que para mí hoy en día me parece básico y a veces me sorprende cuando la gente se sorprende todavía, ¿no? Como los omegas... Claro, la vitamina K, la vitamina D, vitamina D, el magnesio, el zinc. Exactamente, que todo el mundo tendría que tomar, Así ¿no? es. Melena de león, también para la regeneración de la mielina. Bueno, yo soy un friki de las plantas medicinales y de los suplementos y vamos, podríamos estar aquí hablando horas y también pruebo y dejo muchas, ¿no? Pero eso fue muy importante. Entonces, en las siguientes revisiones médicas que yo hacía, los médicos ya me veían mejor y me decían, bueno, de hecho, cuando ya fui para la punción lumbar, yo ya estaba mejor. Qué bien. ¿Vale? Entonces, en cada revisión, que era en muy breve espacio de tiempo entre una y otra, me decían, vamos a ver la siguiente resonancia. Entonces, iba estando mejor cada vez. Y me dijeron, sí, te vas a tener que tomar la medicación, pero esperemos un poquito. Vale. Y el espera llegó a que nunca me la empecé a tomar. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy satisfecho. Ahora, si en algún momento me hubieran dicho, te la tienes que tomar, no la niego, seguramente. Claro. Y creo que puede ser importante, pero de todas maneras yo creo que cualquier forma de medicina tiene su espacio, ¿no? Todas las formas de curación son interesantes, pero creo que esa es la más pequeña. Creo que puede ser interesante, pero a lo mejor puede suponer un 10, un 20%. Creo que el otro 80% parte de uno mismo. Esa es mi visión. Comparto contigo 100%. Sí, sí. Cuéntanos, Deliana, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a la medicación? Bueno, fíjate, la experiencia aquí en Venezuela para el momento que me diagnosticaron existía, que ya no existe lamentablemente por la situación política y económica, existía el Programa Nacional de Esclerosis Múltiple que se atendía en el Hospital del Seguro Social de Domingo Luciano. Allí estaba un equipo de neurólogos que estaban dedicados exclusivamente a los pacientes con esclerosis múltiple. En ese momento me chequearon los médicos del hospital y bueno, me hicieron todas las pruebas igual que a José y el diagnóstico fue confirmado una vez que ya tenía la resonancia de la doctora que conté previamente. Y allí ellos, dependiendo de cómo me vinieron, me indicaron una medicación. Yo sí creo, igual que lo que estaba comentando, que la medicación es importante porque hay casos de esclerosis múltiple que son distintos, ¿no? Claro. No todos tenemos esta capacidad de recuperación porque también depende del tipo de esclerosis múltiple que tengas. Yo, por ejemplo, tengo la remitente recurrente que mi cuerpo es capaz de sanarse. Viene el brote y el cuerpo se sana solo, se recupera solo. Entonces, a mí me medican, la medicación tiene muchos efectos secundarios porque son moléculas muy fuertes que en algunos casos hasta hace que la persona pierda 1 o 2 días de trabajo porque presenta fiebre, presenta síntomas de gripe, etcétera, ¿no? Entonces, son medicaciones bastante fuertes. Yo estuve dedicada hasta el año 2017, donde más nunca llegó medicación a Venezuela, hasta la situación actual, donde estamos recibiendo una medicación que viene de países asiáticos y árabes, y nos están llegando los productos vencidos. Wow. Entonces, cuando vamos al instituto que nos provee los medicamentos, nos entregan las dosis vencidas. Wow. Entonces yo, por ejemplo, no las estoy utilizando, yo las guardo en la nevera y las dejo allí. Y yo no me estoy medicando desde el año 2017. Por fuerza en tu caso, ¿no? Porque no te llega la medicación. Por fuerza en mi caso. Entonces, ¿qué he hecho yo? Bueno, he hecho todo lo que José dice, que lo he aprendido a través del camino, el consumo de linaza que tiene omega, todos los omegas, la vitamina D. Yo siento que la medicina más importante es evitar que el cortisol se dispare en el organismo. Total. Y el cortisol se dispara por estrés. Entonces, evitar el estrés, meditar, buscar los espacios donde hay estrés, huyo. Excelente. Y yo huyo por la derecha, buscando protegerme, ¿no? Es increíble. Esa ha sido la medicación que he utilizado.
Qué bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, con el estrés, o sea, yo no sé si tú eras así, pero yo era de mecha muy corta, todavía lo soy, pero intento que sea menos corta que antes. Me duraba muy poquito la mecha, entonces enseguida O sea, yo te explosión. empujo así y tú sales. No sé qué. Entonces, claro, eso es un estrés, pico de cortisol a saco y Es verdad fatal. que estas personas que tienen autoinmunes, todo se lo toman a personal. Sí. O sea, no son capaces de decir esto no es contra mí. O todo lo contrario. O todo lo contrario, me explico. O sea, Por favor. Al final una moneda tiene dos caras, ¿no? Entonces es, o tú me dices algo, yo exploto y todo. No me contra quieres, mí, me rechazas, me tal. rechazas, o tú me dices algo y, bueno, no pasa nada, se lo tolero todo. Yo estoy aquí, he venido aquí para sufrir en la vida. Ah, ok, claro, es que es lo uno o lo otro, Soy ¿no? un servidor, no pasa nada, pégame más, pégame un poquito más, ¿sabes? Es lo mismo, al final se da la vuelta y se toca, es lo mismo. Claro, es el extremo de todo. Qué importante es esto de no tomarse las cosas a personal. Enferma cuando te tomas las cosas a personal. Tengas o no tengas un diagnóstico de esclerosis múltiple. O sea, te digo yo que soy menos, o sea, mi tipo de personalidad no se toma las cosas tan a personal como tengo otros defectos en los que trabajar. Pero cuando me he tomado las cosas a personal, es que le he pasado fatal. Me he arruinado la semana y el mes. Te quemas. Te quemas, explotas, es como que te envenenas tú mismo por dentro. Pero luego también, como te decía antes, que las dos caras de la misma moneda, también hay personas que no se toman nada personal y no te van a decir nunca lo que piensan, lo que sienten, que en ese caso, para ellos, su estrategia para mejorar es decir lo que sienten. Y, oye, esto, que no me lo he tomado personal, me lo tengo que tomar un poco personal. Y sabes que creo que también De acuerdo. esto influye también cuando tú te creas expectativas de las cosas, de las personas, de las situaciones y te duele. Espero tal cosa porque es que yo soy muy buena, porque es que yo tal, y al final cuando viene la respuesta es como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me pasas tú a mí? Y eso yo siempre trato de las expectativas, aunque es un trabajo difícil, tratar de no tenerlas. Todos tratamos, esto es un difícil, work in progress sí. en el que estamos todos y la cagamos constantemente. Constantemente. O sea que, welcome todos. Y a día de hoy tú no dices, a ver, tú supongo que te harás chequeos periódicos, ¿no? Mira, ¿O no? ahora mismo no estoy haciendo chequeos periódicos porque al final era hacer la resonancia magnética una vez al año y en un momento dije, bueno, mis resonancias salían bien, de hecho las lesiones se habían hecho más pequeñas, ya habían desaparecido la mayoría, ¿no? Algunas, quiero decir, todas se habían hecho más pequeñas y algunas habían desaparecido y nunca he tenido más síntomas ni nada, ¿no? O sea que estoy bien. Pero el estrés que me causaba, esto es muy particular, no lo estoy recomendando a nadie, ¿vale? Pero yo me hacía una resonancia magnética una vez al año y se retrasó en época de pandemia y tal y se quedó paralizado y no me he vuelto a hacer. Que no te digo yo que el mes que viene pida una, no lo sé, todo es cambiante, pero ahora mismo no me estoy haciendo. ¿Cómo se atienden los pacientes de esclerosis múltiple acá en España? ¿Qué tal es el tratamiento, la forma de... No lo experimentas? Yo te digo, como tratamiento, no sé. Una vez fui a una asociación de esclerosis múltiple y no me gustó nada porque era la etiqueta de enfermo. Claro, aquí todo el vienen rato. los enfermos de esclerosis múltiple. Entonces salí corriendo, esa es mi experiencia particular, ¿vale? Y mis visitas de control una vez al año con los doctores Sí. fueron buenas porque me veían bien, las resonancias salían bien y tal, pero tampoco me decían nada. O sea, cualquiera de las cosas que yo he obtenido en mi camino a la recuperación y a estar mucho mejor, no me lo ha dicho ningún médico, nada de esto. Todo ha sido Mr. Google y mi búsqueda. Pero no Mr. Google, en Google podemos, como en la vida, podemos encontrar claro. lo mejor y lo peor. Es en qué te quieres enfocar tú. Ya. Yo fui a por personas que se habían recuperado y fui a por ello y lo encontré. Ya. Si vas a por personas que están mal, lo vas a encontrar también, Es por así. supuesto. ¿Cómo es la experiencia de Liana en Venezuela con los pacientes y qué asociación los apoya? Fíjate, bueno, la situación que tenemos nosotros ahorita en Venezuela es bastante complicada porque con el tema político-económico desde el año 2016, este programa nacional de esclerosis múltiple desapareció por completo. Wow. Los pacientes que estaban en ese momento estadísticamente documentados por este hospital eran aproximadamente 2.500 personas en todo el territorio y con todo esto que ocurrió en el país no sabemos qué se hicieron estos pacientes, la
diagnosticadas, se tomó la tarea de agrupar a las personas que podía agrupar y ahí se crea la Asociación Civil de Pacientes con Esclerosis Múltiple, que es una asociación sin fines de lucro, que no tenemos ayuda de ningún tipo a nivel del Estado venezolano, ni siquiera nos han escuchado oficialmente, y por esa razón tomamos este mes, el mes del Día Mundial, para hacernos escuchar en Venezuela y en el mundo, porque las dificultades tan grandes que tenemos es que la mayoría de las personas no pueden ser atendidas por neurólogos privados porque son sumamente costosos. Realizarse la prueba de resonancia magnética o el protocolo completo para el diagnóstico es sumamente costoso. Cubrir la medicación cuando hay los brotes, que es cuando la persona tiene el pico con síntomas, que son medicamentos básicos como la pregabalina, la metilprednisolona, que son esteroides. Es muy difícil conseguirlos, son muy costosos. Entonces, las dificultades en este momento para los pacientes con esclerosis múltiple en Venezuela son múltiples. Es lamentable lo que estamos escuchando, total y absolutamente, pero veamos el lado positivo. Aquí ¿Qué era tenemos... lo que iba a decir? Exacto. ¿Cómo poder influenciar a las personas que tienen esclerosis múltiple a que puedan lograr llegar a lo que vive José y a lo que vives tú en este momento, que es un diagnóstico totalmente diferente, es una decisión totalmente diferente? Así es. Pero antes de eso, Mafe, un segundo, Sí, yo sí. quiero saber, porque es importante, se nos va a acabar el tiempo, es cuando tú vas donde el médico, José, y tú le dices al médico, estoy sin lesiones, estoy tal, y le muestras tus exámenes y le muestras tus escáneres, ¿qué te contesta el médico? Nada. Ahí quería llegar. Nada. O sea, está viendo que te estás recuperando y no puede aceptarlo. Durante años he estado muy enfadado con el sistema médico y luego decidí dejar de enfadarme porque solo me subía el cortisol enfadándome y no Ya. es bueno para mí, ¿no? Entonces yo llegaba y le decía, oye, pero yo te explico todo lo que he hecho. De hecho, he hecho reportajes, he escrito un libro, yo lo tengo bien claro todo lo que he hecho, te puedo dar la lista. Sí. Se lo empezaba a decir y me decía, ajá, muy bien. Nada de esto está estudiado, no hay estudios que lo fundamenten, evidentemente no hay estudios que lo fundamenten porque no hay un rédito económico detrás, porque es comida y son frutas y verduras, Claro. básicamente. Es meditación, que no cuesta dinero, es ejercicio, que no cuesta dinero, ¿no? Entonces todo esto está muy bien, pero como no hay estudios, pues ya está, pues tú sigues así con lo que haces y punto, ¿no? Entonces, me enfadaba mucho, pero al final luego también te hace pensar que al final somos responsables nosotros de nuestra vida. Ya. Enfádate lo que quieras, patalea lo que quieras, y un rato de pataleo está bien, pero no puedes estar toda la vida pataleando. Un ratito, luego te calmas, lloras un poco, luego te lames las heridas y ya empieza a tomar responsabilidad de tu vida. Para mí es lo más importante. ¿Sabes lo que a mí me funciona mucho, José? Mucho, ponerme timings. O sea, de verdad, Me doy este rato para hasta el llorar. día viernes voy a sufrir como una condenada, Sí. ¿sabes? Punto. Hasta el día lunes voy a estar confundida y Eso voy me a encanta, estar... Meche, es que funciona súper bien. Pero es que ¿no? Claro. no, porque le estás ordenando al cerebro y le estás dando un tiempo. Un tiempo. ¿Sabes qué? Jódete este lunes. Esta semana te la pasas deprimida, fatal. con cortinas cerradas, Eso. punto pelota, pero hasta el Luego, lunes. wake up. Y Ya esto está. el cerebro te lo toma como una Al pie orden. de la letra. Es y brutal. funciona. Otra cosa que yo le digo a mi cerebro, hasta el día tal, yo tengo que tener solucionado este problema. ¿Cómo? No lo sé, pero sé. hasta el día tal. Sí, sí. Y efectivamente eso pasa. Insisto, todo es posible. A es posible, Z es posible. Bueno, date la orden de que... Hay una palabra que me gusta mucho que es decreta. Decreta. Me encanta. Decreta. Y yo a mis clientes les digo, decreta que vas a mejorar esto, que vas a mejorar lo otro. Es así. ¿Sabemos cómo? Te doy alguna pista, pero no estoy seguro que esas pistas te funcionen a ti. Totalmente. Busca tus propias pistas, decreta y ve a por ello, porque todo se puede manifestar. O sea, yo doy fe, o sea, trabajo con tanta gente tan diferente y gente que está bien jodida, bien jodida, perdona que lo diga así de mal. Está bien. Gente que ha hecho cambios espectaculares. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar de cambios, hasta dónde vamos a Ajá. llegar de mejoras. No sé, no tengo ni idea. Pero que se puede cambiar y que se puede mejorar 100%. Te lo puedo firmar donde haga falta. Y, bueno, decreta dónde quieres llegar. A ver qué. Es así. A lo mejor te sorprendes. Es positivo. Es que es lo que decíamos, y lo puedes hacer
tanto para tu bien o para mal. Lo que Eso sea, es lo tu que sea. decisión. Yo creo que es una época genial en la que vivimos, entre comillas, para cosas sí, para cosas no, pero podemos tener toda la alimentación vegetariana ecológica que queramos, toda. Barcelona es una maravilla para eso. Sí, y tal. al lado tenemos todo el fast food que quieras. It's up to you. Tú decides Es ahí. tu decisión, es tu decisión. Bueno, Deliana, para terminar por acá Qué rápido. y que nos cuentes, Qué horror, qué y horror. terminar un poco según tu experiencia, pues eso, que nos cuentes o que le digas a las personas cuáles son tus recomendaciones para avanzar, para cortar, para vivir una vida sana y decir esto se acabó, cuál fue tu decisión y cómo lo afrontas hoy en día. Fíjate, antes de responderte a esto, te quiero decir que nosotros tenemos una asociación que está agrupando en este momento alrededor de 200 pacientes y que estamos haciendo allí nosotros, bueno, estar juntos para ser empáticos, comprendernos, ir juntos para lograr los objetivos de mejora de nuestra salud. No tenemos atención de ningún tipo, sino la que se pueda proveer cada quien de forma individual. ¿Okay? Entonces eso hace más retador la situación. Pero dentro de lo que yo he hecho, ha sido lo que